Hola, me llamo Amanda McCoy y soy cirujana ortopédica pediátrica en el Hospital Infantil de la Universidad de Pittsburgh. Antes de venir a Pittsburgh, trabajé unos 3 años en el Hospital Tenwik de Bomet, Kenia. Trabajé como directora del programa de residencia en ortopedia para la Asociación Panafricana de Cirujanos Cristianos y el Colegio de Cirujanos de África Oriental, Central y Meridional. Hoy hablaremos del manejo de la osteomielitis crónica. No tengo revelaciones financieras o conflictos de interés. Primero hablaremos de la etiología de la osteomielitis. Hablaremos un poco de la epidemiología y luego pasaremos a la clasificación de la ciencia básica y por último a las opciones de tratamiento. Al final discutiremos algunas de las complicaciones. Este es uno de mis pacientes. Es un varón de 14 años. Me presenta dolor insidioso en el muslo. Después de hacerle una radiografía, pensamos que se trataba de un sarcoma de Ewing o de una osteomielitis crónica. Hicimos una biopsia incisional y confirmamos que había pus y luego procedió a seguir con reumina y una sequestrectomy. Como saben, la osteomielitis es una infección ósea de entrada bacteriana o fúngica del hueso. Tiene 3 etiologías principales: hematógena, lo que significa que hay una bacteriemia en la sangre y finalmente se instala en el hueso. Hablaremos más de ese mecanismo de acción en un momento: traumático por fracturas abiertas y luego iatrogénico por cirugía de fijación ósea. Este es un niño de 12 años que se presentó en mi clínica con una fractura abierta. Puedes verla aquí. Y desafortunadamente desarrolló una osteomielitis difusa. En términos de la clasificación temporal de la osteomielitis, aguda significa un inicio de menos de 2 semanas, subaguda menos de 3 meses y crónica, que es nuestro tema de interés hoy, más de 2 semanas, 3 meses. En cuanto a la epidemiología global de la osteomielitis, un estudio realizado en Nigeria reveló que el 80% de las osteomielitis son de origen hematógeno, a pesar de las elevadas tasas de traumatismos y las prácticas de fijación ósea necesarias. Esto es algo que es realmente importante tener en cuenta cuando pensamos en la osteomielitis, porque gran parte de ella es de origen hematógeno y se produce en la infancia. En cuanto a la epidemiología de la osteomielitis aguda hematógena pediátrica, tiene una incidencia de 43 a 200 casos por 100, 0 en niños en países de ingresos bajos y medios. Y luego, en un estudio realizado en Uganda, la osteomielitis crónica representó el 10% de las consultas ambulatorias, así como el 8% de los ingresos pediátricos. En términos de la ciencia básica de la osteomielitis, típicamente los sinusoides venosos alrededor de la región del metafocele son muy pequeños. Cuando un niño está bacteriémico, los sinusoides pueden llenarse de bacterias y alojarse en la región metafisaria del hueso, lo que provoca una infección localizada. Esta infección localizada puede avanzar y extenderse, creando una brecha coloide que conecta con el espacio subperióstico. Este espacio subperióstico puede expandirse, secuestrando finalmente la corteza antes sana, creando un secuestro. Y finalmente, si esta infección no se descomprime, puede atravesar la piel formando un tracto sinusal. En cuanto a la microbiología de la osteomielitis, el estafilococo dorado es el organismo más frecuente. Sin embargo, en neonatos hay que tener en cuenta el estreptococo A y el estreptococo B. En niños menores de 2 años hay que tener en cuenta. Y la neumonía estreptocócica, así como la neisseria, la meningitis y la HIV en niños mayores, ya que el estafilococo aureus suele ser predominante. Pero entonces el estafilococo aureus puede complicarse por la mutación PUL que le permite ser citotóxico y a menudo se presenta con eventos tromboembólicos y luego mayores de 5 años. Generalmente estás pensando en estafilococo aureus y a veces estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otros organismos a tener en cuenta son el Mycobacterium tuberculosis, que es muy común en mi entorno de práctica en Kenia, así como la salmonela. En niños con aglopatías humanas como la drepanocitosis, es muy importante diferenciar entre Mycobacteria y más osteomielitis piógena, y a veces no se puede hacer hasta que se entra en quirófano en ese momento. En mi práctica tomaría una muestra para el experto GEM-PCR para buscar TBH. En cuanto a la presentación clínica, es muy importante evaluar el aspecto general del paciente. A veces están caquécticos, a veces están desnutridos y eso afectará al curso de la enfermedad. Puedes buscar hinchazón localizada, cambios en la piel y evaluar si hay tractos sinusales y espina expuesta. Estos son los 2 pacientes que se presentan en mi clínica. Como usted puede ver, hay un área grande de hueso expuesto que es completamente denuded y usted también puede ver los cambios de piel asocian con la hinchazón crónica. Y este es un niño que también presenta mi clínica y usted puede ver esto es un absceso de Brody muy grande que empezó en la metáfisis, pero entonces eventualmente cruzó la fisis. Afortunadamente no se presentó con una rodilla séptica concomitante.
En términos de su trabajo de imagen, a menudo usted necesita conseguir rayos X del hueso implicado, así como el empalme encima de y por debajo. Buscas la afectación. En cuanto a las imágenes de la articulación, se buscan signos de rigidez o esclerosis cuando se busca en la corteza. Las películas sobrepenetradas pueden ayudar a identificar esto dentro de la escuadra. Entonces, si usted tiene las capacidades o el acceso a la tomografía computarizada, esto puede ser muy útil en la determinación de los sitios de sileca, así como la madurez de enveloprim, cuando estás planeando tu tratamiento quirúrgico. En términos de tu trabajo de laboratorio, ESR, CBC y CRP son a menudo normales en ausencia de exacerbación aguda porque la infección ya no está presurizada. Una vez que un tracto sinusal se desarrolla, los pacientes realmente disminuyen en sus síntomas sistémicos. Es realmente importante evaluar la hemoglobina y el hematocrito de estos pacientes. A menudo nuestros pacientes vienen de zonas endémicas de malaria, así como tienen desnutrición crónica y por lo que desea asegurarse de que sus hemoglobinas están optimizadas antes de llevarlos a cirugía. Como la pérdida de sangre puede ser un problema, puedes obtener hemocultivos si el paciente presenta síntomas sistemáticos. Yo desaconsejaría los cultivos del tracto sinusal, ya que a menudo están contaminados con flora mixta y realmente no te dan demasiados datos y estructurar tu enfoque farmacológico. Y como se trata de una osteomielitis crónica, es un problema quirúrgico. A menudo no dependes de los antibióticos. En términos de determinar el estado del paciente, recomiendo obtener albúminas para determinar cuál es su estado nutricional, la prueba del VIH para asegurarse de que está bien controlado, así como considerar la posibilidad de una prueba de glucosa en el dedo para determinar si existe la posibilidad de diabetes, lo que también haría que el paciente estuviera relativamente inmunodeprimido. Como he dicho antes, cuando se envían los cultivos y las biopsias, hay que recordar que hay que biopsiar lo que se cultiva y el cultivo sería la biopsia. A menudo recomiendo enviar una muestra experta si está disponible para buscar TB. Y es importante que cuando envíes esta muestra no esté contaminada con sangre. Este es otro paciente que se presentó en mi clínica con una osteomielitis crónica. En realidad estaba un poco más enfermo sistémicamente. Como pueden ver, tiene un drenaje purulento activo y abundante. Muchos de ustedes están familiarizados con la clasificación de Cerny-Matter de la osteomielitis crónica del adulto. Este es un sistema de clasificación de dos partes en el que se clasifica la localización anatómica de la infección con el hueso, así como la clasificación del estado fisiológico del huésped. El estadio 1 es una osteomielitis medular, sin atravesar la cortical. El estadio 2 es una osteomielitis superficial de la mayor parte del periósteo. El estadio 3 es la osteomielitis localizada que estamos acostumbrados a ver con el desarrollo del enveloprum y es equestrium. Y luego el estadio 4 es la osteomielitis difusa. Es importante saber que cuando se mira a la osteomielitis crónica en adultos frente a los niños tienden a tener una formación más robusta de invellagrum porque todavía están creciendo. En términos de clase fisiológica, un huésped de clase A es normal y un huésped de clase B tiene algún compromiso, ya sea local o sistémico. Un compromiso local incluiría una lesión vascular o una disminución de la perfusión en esa zona, mientras que un compromiso sistémico incluiría algo como la diabetes o VIH no controlado. Y un huésped de clase C es un huésped que está muy enfermo, de tal manera que probablemente sería incapaz de tolerar el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Me gusta la clasificación de la cura SEBO de la osteomielitis pediátrica. Esto se desarrolla en el Hospital de Malawi Curie y esto reconoce que los niños tienen heces abiertas, así como que desarrollan una respuesta invellagrum más robusto. Usted puede clasificar el ostomilase ampliamente en 3 categorías. Categoría B es una pregunta con un involucrum. Tipo. La categoría C es el tipo esclerótico, donde puedes o no tener un canal medular. Y luego el tipo A es un absceso de Brody, donde puedes ver un área bien circunscrita que es consistente con el absceso de Brody. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento? La primera estrategia de tratamiento debe ser optimizar a los pacientes. A continuación, desbridar la infección y más tejidos devascularizados, luego gestionar el espacio muerto, seguido de reconstrucción, estabilización, rehabilitación y luego consideración de tratamiento farmacológico. Vamos a ir a través de estos en orden. Este es un paciente que fue admitido a nuestra sala de pediatría con osteomielitis crónica.
En cuanto a la optimización del paciente, hay que tener en cuenta su estado nutricional. Como he dicho, esto es increíblemente importante. Mientras los pacientes están en el hospital, deben recibir dietas ricas en proteínas. También hay que tener en cuenta su estado inmunitario. Como dijimos antes, buscas VIH, diabetes, edad, hemoclopatías, tuberculosis tuberculosa y malaria. Así que hay que asegurarse de que todas las enfermedades comórbidas están siendo bien tratadas. Y en cuanto al estilo de vida, hay que aconsejar el abandono del tabaco y del alcohol. Se trata de una niña de 10 años que acude a mi clínica y a la que tratamos inicialmente por osteomielitis aguda. Pensamos que habíamos hecho un Abraham tiroideo, pero luego estuvo fuera varios meses y volvió con esta osteomielitis crónica y desarrollando microfracturas que llevaron a una deformidad recurvitaria. En cuanto al desbridamiento, nos gusta utilizar los principios quirúrgicos empleados para tratar neoplasias agresivas. A veces tendrás que hacerlo en secciones de bloqueadores mientras planificas tus incisiones. Usted quiere trabajar alrededor de sus senos drenantes. A veces hago una incisión cerca del seno que drena y lo extirpo en su totalidad porque eso me muestra la localización de la secuestra. Hay que asegurarse de que las incisiones están sobre los lechos musculares y no sobre el hueso subcutáneo para tener una cobertura adecuada. Y entonces usted quiere asegurarse de que sus incisiones proporcionan para el drenaje dependiente. Así que no en la parte delantera del muslo, más hacia la cara posterior del muslo. En cuanto al manejo de la hemostasia, puedes colocar a los pacientes en posición Trinidad-Lindbergh. Esto permite la disminución del flujo sanguíneo para que pueda disminuir su sangrado operativo. Usted quiere considerar el uso juicioso de torniquetes, incluso en pacientes con hemoglobinopatías. Usted realmente quiere estar planeando bien para que usted tenga eficacia quirúrgica y así como el uso de embalaje. Embalaje de una buena manera tal que usted puede embalar un área mientras que usted está trabajando y luego cambiar el embalaje. Yo diría que esta es la parte más importante. A menudo estos huesos infectados están casi vascularizados y la pérdida de sangre puede ser muy importante. Y por favor, no olvides que si necesitas abortar el procedimiento para obtener tu control de sangre, si eso es lo que necesitas hacer. Cuando usted está haciendo sus corticotomías, usted quiere evitar el stripping periosteal circunferencial, porque es el periósteo sano que permitirá que la infección cure. Usted quiere considerar la eliminación de los implantes si están retenidos, si es posible. A veces, si la fractura no está curada, tendrás que retener el implante, puede que tengas que realizar una IND y esperar hasta que haya una unión ósea antes de volver y retirar el implante. Como he dicho antes, hay veces en que tendrá que realizar un cepillado en bloque del hueso y los tejidos desvascularizados circundantes. En cuanto a la gestión de su espacio muerto, yo recomiendo encarecidamente para la terapia de viento de presión negativa si usted tiene la capacidad de la sección de pared. Por lo general, vamos a utilizar algunos ABDs de la O, vamos a utilizar un tubo torácico y a continuación podemos utilizar una banda y conectarlo a la sección de pared. Y esto es muy útil para reducir el tamaño de las heridas. A medida que su gestión tendrá que considerar la movilización de tejidos blandos para cubrir los defectos. Puedes considerar colgajos rotacionales, como muchos de ustedes están familiarizados, su sóleo y sus colgajos gastroc. Y entonces a veces usted está quitando un secuester muy grande cuando hay una cavidad medular muy grande expuesta. Usted puede realmente injerto óseo agudo en el método Popinel y permitir que esto sane en. Y por último, creo que los espaciadores de polimetil miofacarato antibiótico y las perlas son muy útiles, sobre todo cuando usted está planeando etapa, el desbridamiento y la reconstrucción. En cuanto a la estabilización de la reconstrucción, se puede realizar un acortamiento agudo de los defectos de menos de 2 centímetros una vez realizada la resección en bloque y se pueden fijar con fijación interna o externa. El riesgo de la fijación interna es que los implantes pueden colonizarse y puede resultarle difícil eliminar la infección. Y el inconveniente con la fijación externa es que puedes tener escucha del sitio del pin. Como hemos hablado antes, usted puede hacer el método Popinel de injerto de giro oculto para grandes sequestrums que fueron retirados y usted también puede considerar los autógrafos libres estructurales, así como los allografts estructurales para reconstruir defectos muy grandes. Y un buen método a considerar es un transporte óseo. Si usted tiene acceso a los suministros, usted puede utilizar esto con un fijador circular o un carril. Fijador monorriel unilateral. Y en el caso de defectos en el antebrazo o en la pierna, se pueden considerar procedimientos de derivación. Y así que este es un niño que me ocupé de presentarlo con osteomielitis difusa y una fractura patológica. Así que lo que hice es que tenía que lograr fencability. Esto es un Endersnail cubierto antibiótico que colocamos después de que hiciéramos un sequestrum. Entonces quitamos el clavo después de la unión principal y entonces lo esperamos hasta que él formó un inválido estructural para realizar un segundo sequestrectomy.
En términos de rehabilitación, de nuevo, enfatizaré que la nutrición es increíblemente importante. Usted también quiere considerar el soporte de peso protector hasta que haya una unión madura, inapreciable o ósea. Este pequeño niño que atendí aquí tiene 5 años. Debido a que tenía osteomielitis crónica, sufrió una fractura patológica. Es muy duro cuando tienes un hueso roto e infectado. Además, debido a la osteomielitis de larga data, puede cruzar en la articulación. A veces usted también está tratando con una secuela de la artritis séptica, y así muchas veces las articulaciones por encima y por debajo del hueso de interés puede ser rígido, así que es muy útil para los pacientes para trabajar con la terapia física. En cuanto a los tratamientos homocológicos, no suele estar indicado a largo plazo si ha habido un desbridamiento adecuado. Sin embargo, hay ocasiones en las que puedes considerar antibióticos supresores si estás esperando a que madure una envoltura antes de realizar una ciclostrectomía definitiva. Este es un niño de 13 años que se presentó en mi clínica y tenía una osteomielitis crónica de su fémur distal. Desarrolló esta deformidad retrobotum y luego en realidad desarrolló una fractura por encima, como el niño de 5 años. En realidad lo fijamos con un Ender's nail cubierto de antibiótico. Le permitió lograr la unión ósea. En realidad hice una osteonomía de cuña de cierre anterior y estamos eliminando este defecto en su totalidad para poner agudamente a cortarlo. Una vez curado el hueso, retiramos el clavo antibiótico y realizamos otra sarcostrectomía guiada por TC. Así que en términos de directrices de tratamiento, me gusta la clasificación de Penny para la osteomielitis crónica pediátrica también. No solo te dice cómo o describir la osteomielitis, sino que también recomienda una estrategia de tratamiento. Así que para una osteomielitis típica, se quita, hay una pregunta. Si es atrífica y no hay involucra, entonces se aconseja observar durante 3 a 6 meses. Y luego considerar hacer una resección y luego esclerótica. Se pueden buscar secuelas en todo. El córtex y se pueden hacer sucrostectomías. Y luego hay un cernómetro aumentado. La clasificación de la osteomielasis crónica del adulto que encontré también es útil. Eso describe la clasificación así como el tratamiento y el manejo quirúrgico inicial. Así que para medular usted puede un rificotomía y usted puede escariar y entonces usted puede colocar antibióticos y usted puede realizar un cierre primario, si es posible, pero es importante proteger el hueso, mientras que para una difusa a menudo tiene que ser escalonada y hay que considerar hacer una resección en bloque con una estabilización y reconstrucción en forma de acortamiento agudo, transporte óseo y o procedimientos de bypass. Una cosa que hay que tener en cuenta es que a veces se puede acortar agudamente un defecto remanente y conseguir una unión estéril. Y una vez que se obtiene esa unión estéril, entonces se puede considerar el alargamiento en un momento diferente. En términos de complicaciones, como bien sabe, puede tener defectos focales y segmentarios, deformidades angulares, discrepancias en la longitud de las piernas, así como alteraciones físicas que conducen a discrepancias en la longitud de las piernas en deformidades angulares. También quiere considerar la fractura patológica. En un estudio realizado en EU, el 4,7% de los niños que presentaban una ostomía de fémur tenían fracturas patológicas asociadas. Eso es muy frecuente. Como ustedes saben, la larga presencia existente de un tracto sinusal está en riesgo de degeneración maligna y 2 carcinoma de células escamosas que necesita estar en su conciencia, así como la sepsis generalizada. Y por último, a veces, si una infección no puede ser controlada y es potencialmente mortal, puede que tenga que considerar la amputación. Y este es un niño de 4 años. Fue trasladado a mi clínica desde otro hospital y había sido sometido a múltiples desbridamientos previos con irrigación. Y presentaba a mí con esta cadera. Hicimos un desbridamiento a fondo, así como una resección desbloqueo de todo su fémur proximal, por desgracia, y todavía estaba desarrollando la infección. Y así, en un momento en el tiempo, durante los meses de invierno, obtuvimos el experto en genes y resultó que esto es en realidad la tuberculosis. Frente a la cadera séptica no tratada que progresó a esta osteomielitis crónica. Y por lo que siempre es importante tener en cuenta que usted podría tener una osteomielitis biógena, pero también podría tener TB y a veces puedes tener ambas. Me gustaría darle las gracias por su tiempo y atención y espero con interés la discusión en el próximo día de la conferencia.